Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores, especialmente a Andrea, a todos los miembros del foro. Un verdadero placer para mí estar aquí en este panel de lujo, aunque las circunstancias que nos convocan no sean las mejores. Escuchaba recién a Diego, a Diana, a Eleonora, a Mario, al maestro Yaldino, y pensaba cuánto hemos perdido los laboralistas desde aquella época dorada en que lo teníamos al doctor en la Secretaría de la Corte. Pero ya es momento de comenzar a revertir ese ciclo regresivo y precisamente con ese objetivo hoy vine con una pregunta. La pregunta es, ¿a quién se va a aplicar la ley de modernización? ¿A todos los contratos o solamente a los nuevos? Eso mismo le preguntó Mariano Recalde al secretario de Trabajo Julio Cordero el 17 de diciembre del año pasado cuando el proyecto se estaba debatiendo en comisión. Y Cordero respondió, no, solamente a los nuevos. Les voy a leer lo que dijo. Dijo, en cuanto a la pregunta final suya, que es cómo va a aplicar, esta ley claramente va a aplicar para los nuevos trabajos. Efectivamente, los trabajos anteriores tienen los derechos consagrados en su legislación. Esta fue su respuesta. Habría que llamarlo a él aquí a efectos de que dé las explicaciones del caso, porque lo cierto es que pese a la insistencia de la oposición, el oficialismo se negó a dejar aclarado en la ley lo que afirmaban en los debates en comisión, es decir, que la nueva ley se iba a aplicar solo a los nuevos contratos. Ahora bien, más allá de todos los análisis políticos que sobre esto puedan hacerse, creo que todos más o menos entendemos de qué hablamos, quiero que analicemos esto jurídicamente, técnicamente. ¿Era necesario aclararlo como pretendía la oposición? La verdad que no era necesario, la ley ya es clara. Las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución. El contrato de trabajo es un contrato, la ley de modernización en lo que hace a sus aspectos individuales es una nueva ley supletoria que no puede mejorar los derechos incorporados al contrato. ¿Hubiera sido bueno aclararlo? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. El peronismo estaba intentando hacer control de daños porque hasta el momento la doctrina y la jurisprudencia laboralista en forma muy mayoritaria insiste en aplicarle a un contrato las reglas de la responsabilidad extracontractual. Y ya para ingresar en el análisis de esto les voy a pedir a todos que tengamos un poco de imaginación, porque les voy a pedir que imaginemos que esta ley no fuera lo que es, imaginemos que consagrara mejores derechos para los trabajadores. Parece difícil, ¿no? Parece difícil. En ese caso, el nuevo orden público fulminaría con la nulidad toda cláusula contractual que se le oponga. Penetra el contrato y sustituye las cláusulas nulas por las del nuevo orden público al que no se puede violar. Son los medios técnicos de nuestra disciplina, artículos 7, 8, 9, 12, 13 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sin embargo, fíjense que esos mismos medios técnicos no están así previstos para el caso que la modificación fuera regresiva. Esa falta de previsión expresa en la ley laboral es la proyección tácita de la tercera regla de aplicación del principio protectorio, la subsistencia de la condición más beneficiosa. Mario la había mencionado antes. Está presente en todos los libros de derecho del trabajo, además, ¿no? Ahora bien, al no existir norma alguna en la legislación laboral que permita aplicar una ley regresiva modificando el contrato, ¿qué estamos haciendo los laboralistas? Nos vamos al primer párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el principio de aplicación inmediata de la ley, pero para una situación general. Dice, las leyes se aplican a las relaciones y situaciones jurídicas existentes, sin advertir que el artículo tiene 2 párrafos más y que en su tercer párrafo hace una aclaración específicamente para este caso, excluyendo a los contratos. Dice, las nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución. Entonces, la regla sería, si la responsabilidad es extracontractual, la nueva ley se aplica inmediatamente. Si es contractual, no se aplica a los contratos en curso de ejecución. Entonces es simple advertir el error. Nosotros estamos analizando la aplicación temporal de la ley en un contrato siguiendo las reglas de la responsabilidad extracontractual. Si para dilucidar cuál es la ley aplicable nosotros empezamos a analizar cuándo ocurrió cada hecho, por ejemplo, cuándo se consideró despedido el trabajador, cuándo envió un telegrama reclamando una indemnización, cuándo pidió el certificado, estamos perdiendo de vista el hecho principal.
el hecho generador, el hecho más importante, que fue la celebración del contrato y su integración con todas las normas vigentes en ese acto. Es el artículo 964 del Código Civil y Comercial de la Nación. En cambio, si la responsabilidad es extracontractual, ahí sí corresponde estar a cada hecho. Por ejemplo, si un automovilista atropella a un peatón, las normas que corresponde aplicar a los efectos de su responsabilidad civil van a ser las vigentes al momento del accidente, si se tratara de su responsabilidad penal también, salvo ley penal más benigna. Otro ejemplo, si una ley crea un nuevo impuesto para todos los comercios, eso se va a aplicar inmediatamente para todos los comercios que ya existían y para los que se creen luego de la sanción de la ley. ¿Y cuál es la diferencia en estos casos que mencioné? Que en estos casos no intermedia un contrato. Cuando la relación está regida en forma directa por la ley, ahí la aplicación de la ley es inmediata. En cambio, si intermedia un contrato, es la misma ley la que hace preservar la voluntad de las partes, expresa o tácita, integrada al contrato, con una excepción. Las normas de orden público. Como el tercer párrafo del artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación excluye del principio de aplicación inmediata de la ley que instituye el primero a las nuevas leyes supletorias relativas a los contratos, solo puede concluirse, a contrario sensu, que el primer párrafo en relación a los contratos se refiere únicamente a las normas de orden público que los afecten. Entonces, en relación a los contratos, el principio sería: normas de orden público se aplican inmediatamente, nuevas leyes supletorias no se aplican a los contratos en curso de ejecución. Entonces, bueno, ustedes podrían estar pensando en este momento, bueno, sí, pero las normas laborales son de orden público, obviamente, es cierto, pero fíjense que el orden público laboral es un orden público distinto al del derecho común. Cuando el código se refiere a las normas de orden público, está hablando de las normas de orden público de ellos, a cuestiones que fueran absolutamente indisponibles para las partes, cuestiones que no pudieran ser objeto de convención, por ejemplo, cuestiones relativas a la prescripción, a la celebración de actos solemnes, a la mayoría de edad. Hay más, son solo ejemplos, pero la regla es que las disposiciones de los contratos son supletorias a la voluntad de las partes, artículos 958 y 962 del Código Civil y Comercial de la Nación. En consecuencia, las estipulaciones de los contratos prevalecen sobre las disposiciones de la ley, con algunas excepciones, encontrándose la excepción principal en el título preliminar. Vamos a lo que dice el artículo 12 del Código Civil y Comercial de la Nación. Las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia esté interesado el orden público. Y acá está la clave. Esta es la llave. Nosotros tenemos que traducir esto que dicen los artículos 7 y 12 del Código Civil y Comercial de la Nación a nuestras propias reglas, a nuestro propio idioma. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿en todas las normas laborales está interesado el orden público? Por supuesto que no. El orden público general en muy pocas cuestiones relativas a la prescripción, la edad mínima para ingresar a trabajar, podría haber más, pero son muy reducidas en nuestra materia. Y el orden público laboral únicamente se interesa en la observancia de las normas en la medida que éstas sean capaces de proteger, en la medida que sean capaces de tutelar al trabajador. No hay orden público laboral de protección al empleador. El orden público laboral únicamente alcanza, únicamente acompaña hasta donde haya protección al sujeto débil de la relación. Las normas laborales no son normas de orden público general, de orden público absoluto. El orden público laboral es relativo, es unidireccional de protección. Solamente protege a uno, al trabajador, solamente establece un piso, un mínimo de derechos. Todo lo demás es autonomía de la voluntad, es libertad de contratar. ¿Y esto qué quiere decir? Que trabajador y empleador perfectamente podrían acordar mejores condiciones para el trabajador a las que surgen del orden público. No hay ningún problema con eso, justamente por el doble carácter que tienen las normas laborales, imperativas para degradarlas, artículos 7 y 13,
de la Ley de Contrato de Trabajo y supletorias para mejorarlas. Artículo 46 y a contrario census 7, 8, 12, 13. Algo que, reitero, no podría ocurrir jamás con las normas de orden público del derecho común, donde las partes nada, absolutamente nada, podrían pactar en contrario a lo que prevé la norma. En otras palabras, cuando una norma de orden público modifica el contrato, dice Borda, que es porque ya no se le reconoce a las partes el derecho de estipular condiciones que antes les estaban permitidas. Y esto en nuestra materia, fíjense que solo podría ocurrir si el nuevo orden público eleva los pisos de protección. En cambio, si los degrada, si los disminuye, como sucede ahora, de todas formas se les sigue permitiendo a las partes la posibilidad de estipular condiciones por encima de esos mínimos imperativos del orden público. Vamos a un ejemplo fácil con las vacaciones. Si hoy la ley dice el trabajador tiene derecho a 14 días de vacaciones, indudablemente las partes podrían estipular una mayor cantidad. Si mañana viene una nueva ley y dice ahora son 10 los días de vacaciones, de todas formas las partes pueden estipular una mayor cantidad, solo baja el piso de protección y justamente por eso es que deben respetarse los contratos anteriores integrados con mejores condiciones. Bien, hasta acá una breve síntesis porque tenemos muy poco tiempo de la teoría. Quiero hablarles del principal argumento que se da, del más extendido para no aplicar la ley de celebración del contrato. Lo que se dice es que el trabajador no tendría un derecho adquirido frente a normas laborales futuras. Algunos entienden que no tiene un derecho adquirido a nada, no me voy a detener ahí porque me parece un absurdo. Hay un perfeccionamiento de esta teoría de los derechos adquiridos que lo que dice que únicamente cuestiona que el trabajador tenga un derecho adquirido a la indemnización. Dicen que las indemnizaciones serían meros derechos en expectativa y que en consecuencia podrían ser alcanzados y modificados por la nueva ley aunque ésta fuera regresiva. Contra esto me voy a pelear. No niego la lógica que podría tener el argumento, porque evidentemente la distinción se asienta en que la indemnización es algo que podría percibirse o no en el futuro, es esencialmente algo incierto, es una eventualidad, nadie sabe si algún día lo despedirán y mucho menos cuándo sucederá. No niego la lógica que podría tener el argumento, parece lógico, pero es incorrecto, El artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación, al que referí antes, fíjense que no refiere a derechos adquiridos y derechos en expectativa, no refiere ni define derechos adquiridos. Entonces, ¿de qué habla la doctrina cuando empieza a hacer esta disquisición entre derechos adquiridos y derechos en expectativa si de eso no habla el Código Civil y Comercial de la Nación y mucho menos la Ley de Contrato de Trabajo? No hay una palabra, ni una sola palabra. Quizás el artículo 3º, reformado por la ley 17711, el artículo 3º del Código Civil, pero no, cuando vamos al texto del artículo 3º, reformado por la ley 17711, vemos que es prácticamente igual al 7 actual, solo que ahora le agregaron lo de los consumidores. Y entonces, como no encontraba nada, tuve que irme más atrás y retroceder antes de 1968 para entender de qué hablaban, porque el que hace esta distinción es Vélez, pero Vélez, ley 340, en los artículos 3º y 4044. Vélez no diferenciaba la responsabilidad contractual de la extracontractual a los efectos de la aplicación temporal de la ley. No, ponía el eje en otra cosa, en los derechos adquiridos como valladar a la aplicación de la ley nueva, autorizándola solo cuando se tratara de meros derechos en expectativa. Ahora bien, luego viene la ley 17711, en 1968, modifica el artículo 3º y directamente deroga el 4044, barriendo con esta clasificación y reemplazándola por la expresión derechos amparados por garantías constitucionales como límite a la retroactividad, y a su vez pasa a diferenciar la responsabilidad contractual de la extracontractual a los efectos de la aplicación inmediata de la ley.
Lo cierto es que este sistema, así como lo había pensado Vélez, de los derechos adquiridos versus los derechos en expectativa para analizar la aplicación temporal de la ley, fue muy criticado por toda la doctrina civil. Fue muy criticado porque decían que generaba confusión, atento a la gran dificultad que existía para poder delimitar o para poder definir cuándo se consideraba que un derecho estaba realmente adquirido. Y les quiero leer una frase, a ver si adivinan quién la dijo. Todos los grandes juristas modernos coinciden unánimemente en que la doctrina de los derechos adquiridos no puede dar solución alguna al problema de los efectos de la ley en relación al tiempo. Perfectamente podría haber sido yo misma, pero si lo hubiera dicho yo no tendría ninguna importancia. No fui yo, fue Borda, el autor de la reforma de la ley 17711, y por eso la frase cobra relevancia, porque permite advertir las razones que llevaron al legislador a cambiar la ley. Luego, en el año 2015, viene el Código Civil y Comercial de la Nación, que en el artículo séptimo prácticamente replica el esquema del artículo 3 de Borda, y agrega 3 artículos nuevos que no tienen su réplica en el Código de Vélez, ni siquiera reformado por la ley 17711, y que terminan de consagrar todo el sistema. Artículo 964, integración contractual. Los contratos se integran con todas las normas vigentes al tiempo de su celebración. Esto ya era así, pero ahora expresamente lo aclara el texto. Segundo, artículo 965, derecho de propiedad. Los derechos que surgen de los contratos integran la propiedad de los contratantes. Lo que integra la propiedad de los contratantes, obviamente que no es algo susceptible de estar mutando, cambiando con cada cambio legislativo posterior. Recordemos que la propiedad es inviolable, el artículo 17 de la Constitución Nacional. Sobre esto hay miles de fallos de la Corte, por las dudas. Aclaro que no hay aquí tampoco, en el artículo 965, distinción alguna entre derechos adquiridos y derechos en expectativa. Todo integra el contrato, y todo lo que integra el contrato es propiedad de los contratantes. Tercero, artículo 1728, previsibilidad contractual. Dicen los contratos, las partes responden por las consecuencias previstas o que pudieran haber previsto. ¿Cuándo? Al tiempo de celebración del contrato. Expresamente aclara el texto, al tiempo de celebración del contrato. ¿Y qué es lo que las partes previeron o pudieron haber previsto al tiempo de celebración del contrato? Y bueno, por lo menos lo que decía la ley vigente al tiempo de celebración del contrato. Recordemos que la ley se presume por todos conocida. Nadie podría alegar su ignorancia. Artículo 8 del Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, si se me permite una pequeña discreción, nadie, menos los legisladores que votan estas cosas y nos tienen discutiendo acá. Eso sí que alegan ignorancia de la ley y de la Constitución también. Y de cuanto tratado internacional ande por ahí dando vueltas, sí, también. Pero volviendo al artículo 1728, a simple modo de ejemplo, si hoy se celebra un contrato con esta ley que garantiza una indemnización frente al despido arbitrario, podemos pensar que tal vez el trabajador no hubiera aceptado el trabajo de no ser por esa condición que provenía de la ley y le garantizaba cierto margen de estabilidad, aunque más no sea una estabilidad relativa e impropia. Ambas partes hacen sus previsiones en base a lo que surge de la ley. Así es como se va construyendo el sinalagma contractual. Pero además, la indemnización, hablemos de la indemnización, este supuesto derecho en expectativa. ¿Cuál es su naturaleza jurídica? Si todos en esta sala estamos de acuerdo que el contrato de trabajo es un contrato, entonces la indemnización por despido es una consecuencia prevista en el contrato que la ley ha decidido tarifar en el artículo 45, y así tarifada como está, se incorpora al contrato. Pero ojo, porque no es la ley la que garantiza el pago de la indemnización por despido, es el contrato, surge del contrato, es una norma contractual. Y si así no fuera, como estoy intentando explicar aquí, surgen algunas preguntas, se abren algunas preguntas de las que dudo alguien tenga respuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el trabajador y el empleador acuerdan en el contrato por escrito que en caso de despido arbitrario el empleador deberá pagarle al trabajador una indemnización
equivalente a un salario por año de servicio. Está por escrito, es una cláusula contractual escrita en el contrato. Y luego viene una ley que deroga el artículo 245. ¿Qué hacemos con ese contrato? ¿Qué hacemos con esa cláusula? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Está derogada? ¿La borramos con el codo? ¿Queda sin efecto? ¿Se la llevó el viento? Estoy segura que en este caso todos ustedes me dirían, no, prevalece el contrato. El contrato escrito es el único caso donde la doctrina y la jurisprudencia admite, por ahora, la subsistencia de la condición más beneficiosa. Y entonces yo pregunto, ¿será que el derecho se adquiere por escribirlo en el contrato? Y si no lo escribo, entonces es una mera expectativa, una interpretación que nos surge de la ley, que no recepta la teoría de los derechos adquiridos y los derechos en expectativa, y no recepta distinciones entre contratos escritos y no escritos, artículo 45, 46, 48 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es más, lo que hace preservar el tercer párrafo del artículo 7, fíjense que es la ley supletoria anterior, y la ley supletoria anterior nunca está escrita, es la que ingresa al contrato ante el silencio de las partes. Yo pregunto, ¿es esta que estamos haciendo los laboralistas una interpretación sistémica del derecho como indica debe hacerse el artículo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación? En mi opinión, de ninguna manera. Si yo preguntara cuál es la razonabilidad de todo esto, estoy segura no habría respuesta. Reitero, el artículo 965 dice que todos los derechos que surgen del contrato integran la propiedad de los contratantes. Si nosotros seguimos hablando de algo, de categorías conceptuales que fueron derogadas hace 58 años por generar confusión, ¿qué podemos obtener ahora? Solo más confusión. Lo que está incorporado al contrato es el derecho que tiene el trabajador a la protección frente al despido arbitrario, es el derecho que tiene a cobrar la indemnización en caso de ser despedido, no la indemnización misma, que obviamente solo se devenga cuando el despido haya ocurrido. Voy terminando porque ya sé que me están esperando, ya termino. No solo no es moderno seguir hablando de derechos adquiridos y derechos en expectativa, sino que es un grave error, está derogado eso, está derogado. No podemos seguir hablando de algo que dejó de ser derecho positivo hace 58 años. Por supuesto que tampoco se analizan las reformas que trajo el Código Civil y Comercial de la Nación, que aunque le llamemos nuevo, tiene vigencia hace 11 años. ¿Cuántos años más tienen que pasar para que se analicen las reformas? La urgencia de la hora no permite más demora. Si esto no se analizó antes, estoy segura, porque nunca, jamás en la historia del derecho del trabajo argentino hubo una regresión tan alucinante, mucho peor que con la dictadura militar del 76. En consecuencia, para determinar la ley aplicable, hay que analizar primero si existe o no un contrato, si la responsabilidad es contractual, si la ley es imperativa o supletoria. Si es supletoria, aplicar la ley de celebración del contrato, pero nunca, jamás y por ninguna razón ponerse a analizar si se trata de derechos adquiridos o si serían una expectativa. Eso solo genera confusión, es una técnica expresamente abandonada por el legislador en 1968, precisamente por lo que dijo Borda, porque todos los grandes juristas modernos han coincidido unánimemente en que la doctrina de los derechos adquiridos no puede ofrecer solución alguna al problema de los efectos de la ley en relación al tiempo. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a tener un pequeño break, pero les pido a todos, porque ustedes son los protagonistas, vengan, vamos a sacarnos todo y ahí lo veo a